Saludamos al doctor José Astudillo. Él es diácono de la Iglesia Católica de Cuenca, profesor de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca. Doctor Astudillo, quisiéramos conocer su punto de vista, su comentario sobre cómo el mundo va a sentir ese vacío del primer Papa latinoamericano, el Papa Francisco, que ha fallecido este 21 de abril. Muchísimas gracias, Gustavo. Abrazo grande, un saludo especial de Pascua. Estamos justamente acabada la Semana Santa en el mundo cristiano, en la Iglesia Católica, y estamos viviendo tiempos pascuales. Ayer fue domingo de Pascua, así es que aprovecho para enviarle a usted especialmente y a toda la audiencia este saludo especial, que Muchas es gracias. el paso, el paso de la muerte hacia la resurrección, de la muerte hacia la vida. Y es en este contexto que recibimos la noticia, y yo diría una noticia cual dolorosa, evidentemente. Estoy pensando un poco en toda la Semana Santa, cómo los apóstoles, después de que vivieron con tanta cercanía a Jesús, de todas maneras la muerte de Jesús les resultó muy dolorosa, por más que hayan comprendido que ya no va a estar entre ellos, que se va del mundo, que va a prepararles para ellos un lugar en el cielo, que va a la casa del Padre. Todas estas cosas tan hermosas que les decía Jesús en su lucha por la justicia, en su lucha por el amor a la gente. Es doloroso para los apóstoles no sentir la presencia de Jesús. Y yo creo que la muerte del Papa es una muerte similar, es decir, sabíamos todos, yo cuando le vi al Papa ya salir a los 30 días y más del hospital, recuperándose de esa fuerte neumonía, eh, físicamente le vi completamente deteriorado, estaba hinchado, así es que me dio una alegría cuando asomó ante la gente, pero lo sentí con una cierta desesperanza también y dolor porque vi que estaba muy enfermo. Yo viví en septiembre del 2024 un acontecimiento especial en mi vida y en la vida de mi familia. Nosotros fuimos a estudiar en el 98-99 en Bélgica y mi hija a los 25 años eh, nos invitó para su grado de doctorado en septiembre del 2024 y también yo cumplía 24 años de haberme ordenado de diácono con Monseñor Luna me ordenó y lo especial era que estando allí en Lovaina, el Papa estaba allí. Hice todo lo posible por asistir a uno de los eventos, pero bueno, estuve en la misma ciudad y algo pude observar de lo que el Papa decía, ¿no? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el Papa deja un vacío muy grande su vida, su partida al Padre en estos días es muy especial porque es una partida pascual de Pascua. Él pasa efectivamente de la muerte material a una trascendencia espiritual, pero nos deja también su palabra, su escrito, nos deja un legado enorme para la humanidad. Al inicio de nuestro saludo, Gustavo, yo le dije a usted, es una pérdida para la humanidad, no para la Iglesia Católica nomás. Y Esta creo yo que humanidad que está tan, así tan es, sacudida y con tantos así es. problemas actualmente. Y a Jorge Mario Bergoglio le tocaron 12 años realmente difíciles, muy complejos, no solamente por lo que sucedía en el mundo, también por lo que sucedía en la Iglesia Católica, de la cual se puso al frente. Cabe Así indicar que está. el Papa, más allá de ser la cabeza de la Iglesia, es una autoridad real en el mundo, justamente por su fuerza moral impone lineamientos de diversos tipos que se los observa, se los asimila en todo el planeta. Quisiera tocar algunos de los problemas más complejos que le tocaron vivir al Papa Bergoglio, al Papa Francisco. Iniciemos por este que sigue siendo un tema crítico en la Iglesia,
el escándalo de los abusos sexuales. Francisco pidió perdón a las víctimas, excomulgó a obispos encubridores, pero quedó un sentimiento y queda un sentimiento de que aún hay reformas por hacer. El Papa Francisco, creo yo, no solamente que al interior de la iglesia hizo lo que tenía que hacer, pues, frente a los abusos, sino que abrió la institución al mundo para que sean las autoridades civiles las que juzguen como debe ser. Es decir, mire usted, en el mundo entero han existido estos escándalos, digamos, ¿no es cierto? Y nuestra ciudad no se escapa de estos escándalos. Hay que decirlos con absoluta claridad, sin ninguna forma de esconder, pero la investigación del Papa Francisco en el caso, por ejemplo, de nuestra ciudad, llegó hasta lo máximo. Es decir, uno de los sacerdotes que estaba acusado efectivamente de abuso sexual fue sancionado, fue separado de la iglesia. Y a lo que la justicia tenía que hacer más adelante, los órganos de justicia ya le correspondían a los órganos de justicia civil en las propias localidades. Entonces, yo creo, por ejemplo, que la justicia del Papa Francisco, para no hablar en términos muy globales, sino tomar un ejemplo muy práctico, muy concreto en nuestra ciudad, avanzó hasta lo máximo que fue en ese nivel, es decir, a nivel interno, sancionar con lo que tenía que hacer y arengar y esperar que la justicia civil, la sociedad civil también lo haga. Y esto le ha traído al Papa serios inconvenientes, no solamente a nivel externo. Los dolores más grandes que sufrió el Papa fue a nivel interno, dentro de la propia institución. No es una noticia nueva, ni es desconocido por la feligresía y también el mundo como movimientos religiosos y páginas enteras en la web estaban dedicadas a atacarle al Papa. A atacarle al Papa, pues yo soy diácono y yo no sé cómo se enteran de las direcciones de los diáconos, pero generalmente me llegan al correo una cantidad de información de iglesias que están orando o estaban orando para que se muera el Papa, el anticristo, el Papa, etcétera. Claro, es que Fuerzas de la derecha de la institución que no estaban de acuerdo porque el Papa Francisco abrió la iglesia para que se investigue y para que sea pues juzgados los miembros ujú. de la iglesia como cualquier ser humano. Es decir, Sin duda pasa la aquí, historia como un papa reformista, un papa que hizo mucho y que lo intentó además. claro, Tenemos que transitar rápidamente por cada tema, pues el tiempo es muy corto y quisiéramos también hablar sobre la división interna en la Iglesia, aquel enfoque progresista que puso el Papa. Varios de los puntos esgrimidos, impulsados por el Papa caen dentro de eso que hoy el gobierno de Donald Trump llama la cultura woke y la rechaza, denosta contra ella. El enfoque progresista del Papa incluyó a la comunidad LGBTQ más en la iglesia, en el papel de las mujeres. En la iglesia también tuvo mucho que ver el Papa generando tensiones en sectores conservadores de la iglesia. Algunos llegaron a considerarle como un líder divisivo. Cuéntenos sobre esta faceta de la Iglesia Católica. ¿Qué hizo el Papa Francisco? ¿Cuál es la situación actual? el Papa Francisco nombró como líder máximo de la administración de la iglesia en el Vaticano a una mujer y nos deja esa herencia. El Papa Francisco elevó a los altares en calidad de discípula y de santa a María Magdalena, para darnos a comprender que Jesús no tenía solamente discípulos varones, sino que el cuerpo discipulado de Jesús estaba conformado por hombres y por mujeres. Cuando el Papa Francisco dijo que hay que bendecir también a las
parejas de diferente opción sexual, el mundo se escandalizó, ¿sí? Y dentro de la iglesia, efectivamente, muchas voces dimitían diciendo que está cometiendo el peor error de la historia, es decir, que estaba permitiendo, pues, la unión de las parejas del mismo sexo, etcétera. Pero el Papa Francisco después llamó la atención al interno de la iglesia y habló de la bendición. Es decir, uno no puede maldecir, no puede maldecir la vida, no puede maldecir las cosas que Dios nos ha dado, no puede maldecir a los seres humanos. Solamente los seres humanos prejuiciosos con esquemas mentales de creer que unos somos superiores, otros inferiores, que unos moralmente estamos bien y otros moralmente están mal, somos capaces de indicar con el dedo y de maldecir a otros. Pero el Papa Francisco dijo, todos merecen una bendición. ¿Cómo no bendecir? Una madre no bendice a su hijo porque su hijo es drogadicto, porque su hijo va a la cárcel, porque su hijo tiene una condición sexual diferente, no bendice, bendice a todos. Una madre ama a todos. El Papa Francisco tenía un corazón enorme, un corazón efectivamente de madre. De hecho, él, ya hablaremos tal vez de Laudato Si, pero habla de la madre tierra, recupera. El Papa Francisco está casi junto con la teoría de Taylor de Chardin cuando dice, nosotros pertenecemos a la tierra. No nos pertenece a la tierra a nosotros. Nosotros somos integrantes de la tierra. Un papa con un pensamiento teológico, filosófico, eh, tan de avanzada y de comprensión de lo que es realmente la naturaleza. Entonces creo yo que este tema es uno de los temas que graves problemas y dolores le trajo, pero que mayor comprensión ha tenido en la iglesia. En la iglesia hay una cantidad de normas que impiden el amor y la misericordia. El Papa ha sacado cuatro encíclicas preciosas. La segunda encíclica justamente se llama Fratelli Tutti, la misericordia. Y cuando habla de la misericordia, habla de la acogida a todas las personas. Bien sabemos en el mundo católico, nosotros que muchas veces se dice que las personas que son divorciadas no deben entrar en la iglesia, no merecen estar en la iglesia. Yo me encuentro con muchas personas que se autocastigan, que se autoflagelan y les pregunto, oiga, ¿por qué no comulga usted? No, porque estoy en pecado, me divorcié. ¿Y por qué se divorció? Bueno, porque no funcionaba esto, porque había violencia doméstica, porque había maltrato. Y hay mujeres que encima de haber sido maltratadas, de haber tenido una vida tan difícil, tienen un peso en la cabeza que dicen, no, encima Taita Dios no está conmigo, Taita Dios me sigue castigando. Y el Papa Francisco ha dicho a todas esas personas, hay que abrazarles, hay que acompañarles, como Jesús abrazó a los excluidos de la sociedad, como abrazó a los leprosos, como abrazó a María Magdalena que le iban a apedrear. El Papa Francisco ha tenido muestras enormes, no solamente con el mundo LGBTIQ, con diferentes opciones sexuales, sino con los excluidos del mundo. Y claro, en este caso, el LGBTI, el movimiento LGBTI y todos los que tienen opción sexual diferente son excluidas por los prejuicios de la sociedad, como son Ahora, excluidos aquellos que no cumplen ciertas normas de la iglesia. El Papa Francisco les abrazó y nos enseñó a abrazar. cuéntenos, José, desde su punto de vista, por qué la Iglesia no pudo ser más gravitante en estos 12 años de papado de Francisco, con guerras como la de Ucrania, la de Siria, la de Gaza o la de Myanmar. Porque creo yo que la iglesia sigue, obedeciendo a una estructura jerárquica, clerical. Una de las instituciones más jerárquicas, efectivamente, y clericales del mundo es la iglesia. Y el Papa Francisco, en sus saludos que hace, o hacía cada año, escribe cartas al clero, ¿sí? Siempre decía que tenemos que dejar de ser una iglesia clerical, una iglesia
institucional y tenemos que ser una iglesia más pastoral, más cercana a la gente. Esta fase famosa del Papa Francisco cuando dijo, la iglesia y los sacerdotes y los diáconos tienen que oler a oveja. Además, me encanta la primera carta del Papa Francisco porque se dirige con nombres y pone los nombres en la encíclica a los presbíteros, a los diáconos, a las personas consagradas, a los laicos, etcétera. Dentro de la iglesia muchas veces uno está esperando a ver si la autoridad nombra o no nombra a los laicos, nombra o no nombra a los diáconos, porque obedece a estructuras jerárquicas, sí, se nombra generalmente desde la jerarquía presbiteral para arriba, pero este papa nombraba y nombrar, dar el nombre. Cuando se nombra, uno dice, está cercano. Entonces, claro, la iglesia, toda vez de seguir esta ruptura de estructura, porque el Papa Francisco es un rupturista de las estructuras. Y así lo hace desde su ejemplo, testimonio, Claro. ¿no? Intentó El también Papa romper tenía que estar en la las sede papal y estructuras, fue a vivir con las monjas en el colegio de Santa Marta. exactamente, Entonces, intentó claro, romper esas comenzó a hacer estructuras una piedra en el internas, zapato, ¿no? si me permite, intentó también romper esas estructuras internas desde adentro de la iglesia, promovió más Así es. humildad en la iglesia, mayor transparencia financiera, pero siempre encontró enormes resistencias internas y no siempre logró los resultados que esperaba. Así es. Porque, como le digo, todavía obedecemos a una estructura bastante anquilosada, una estructura bastante sólida. El Papa Francisco ha hecho referencia en este sínodo, por ejemplo, el Papa Francisco inició el encuentro sinodal. Cuando hablamos del sínodo o cuando el Papa Francisco habla de una iglesia sinodal, está queriendo decir las decisiones las tienen que tomar en asamblea, se tiene que tomar con la gente, se tiene que tomar en diálogo, en consenso, y eso rompe con la estructura jerárquica, efectivamente, donde las decisiones las toman unos pocos. El Espíritu Santo es una de las advocaciones que hace el Papa Francisco para que esté en la comunidad y no solamente se obedezcan a las estructuras. Yo creo que la sintonía, pues, que no tiene la iglesia con lo que sucede en Gaza, el Papa Francisco ha sido muy claro con lo que sucede con el mundo industrial y el cambio climático que lo ha hecho el Papa Francisco, es porque obedece a una estructura institucional jerárquica y las estructuras institucionales generalmente juegan mucho a la mundial. Bien. Eh, Cuéntenos también su visión sobre cuánta falta va a hacer el Papa Bergoglio, el Papa Francisco, en este mundo actual tan complicado, en este mundo de Trump, de Putin, de Netanyahu, el de Bukele, Ortega o Maduro. Bueno, primero, la última encíclica del Papa Francisco que se llama Volver al Corazón. Va a hacer mucha falta porque en esta encíclica el Papa Francisco hace un llamado de volver al corazón de Jesús, pero de volver al corazón de la humanidad. Y se refiere cómo la humanidad está en una crisis profunda. Se refiere cómo la humanidad tiene una rapidización, una sociedad de consumo, una sociedad individualista, y el Papa Francisco hace un llamado pues a ese manejo del poder tan enquistado en la vanidad. Recordemos que este es uno de los llamados que siempre hace el Papa a una sociedad, a unas personas vanidosas. La vanidad va muy junto con el poder. Nos va a hacer mucha falta para seguirle citando frente a poderes vanidosos que no tienen nada que ver con el servicio a la comunidad. Y le vamos a extrañar inmensamente, pero acá, junto con extrañarle, yo creo que la tarea nuestra es
recuperar su testimonio, su vida, su palabra, para continuar con el camino, porque este ha sido el Papa de la ecología. Para mí, ese es el legado más grande que nos deja el Papa Francisco. Él escogió el nombre de Francisco, justamente porque San Francisco de Asís, el diácono San Francisco de Asís, es un diácono que estaba muy cercano a la defensa de la naturaleza. Hermano Sol, hermana Luna, hermana Tierra, hermano perro, hermana naturaleza. El diácono Francisco de Asís es un diácono que está muy cercano al mundo ecuménico. El diácono Francisco de Asís visitó al sultán en Egipto y recomendó a sus hermanos que tengan cuidado de no tener prejuicio en contra de los gentiles, es decir, de personas que tienen otra religión. Y al escribir la encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco recupera esta idea de San Francisco de Asís, va más allá de las religiones. Entonces, creo yo que va a hacer mucha falta en un mundo donde estamos volviendo a dogmatismos, no solamente dogmatismos a nivel de ideología política, pues de manejo del poder, ¿no es cierto? Sino también dogmatismos religiosos. El mundo se está encerrando en dogmatismos religiosos y eso provoca guerras. Y el Papa Francisco rompía con eso. Y pues el Papa Francisco ha estado muy de cerca con su encíclica, la encíclica más leída por el mundo académico, la encíclica más leída por el mundo no religioso, Laudato Si. Bien. Alabado sea mi signori, es la encíclica es la frase de San Francisco de Asís, y el Papa Francisco en esa encíclica da los lineamientos para lo que hoy podríamos llamar derechos de la naturaleza. La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra, el cuidado de los bienes comunes, qué importante el Papa Francisco. Y termino con esto. Últimamente se está hablando muchísimo del metabolismo. El Papa Francisco en la encíclica Laudato Si comenta, el mundo todavía no ha entendido el metabolismo de la natural, dice, de la naturaleza. En la naturaleza, las plantas sintetizan nutrientes, estos nutrientes dan de comer a los herbívoros son comidos por los carnívoros hacen su deposición y su descomposición, y ellos haciendo eso hacen tierra, hacen abono y Claro. provocan nuevas semillas. Hoy En cambio, el mundo conocimos, industrial hoy no ha conocimos dado nada, dice. incidentalmente, José, una faceta que no conocíamos. Bergoglio, antes de ser sacerdote, fue ingeniero químico. El tiempo se nos ha agotado. Quisiera dejarle con una última apreciación. Colega nuestro, Una, Francisco, hubiese estado en sí, la Facultad de Ciencias Químicas. así es. Una última pregunta. Ya dentro de esta compleja estructura de la Iglesia Católica hay una situación particular. El Papa Francisco ha elegido al 80% de los nuevos cardenales con criterios que en ocasiones han saltado la lógica tradicional. La mayoría de ellos son muy desconocidos. ¿Qué nos puede decir sobre la línea de estos nuevos cardenales y el papel que deberían, suponemos, jugar en continuar con el legado del Papa Francisco? Bueno, partamos también con un ejemplo local para comprender esta realidad y sobre todo para que nuestros oyentes y quienes nos ven tengan más cercanía, ¿no es cierto? Miren ustedes que uno de los cardenales últimos que fue nombrado fue el de Perú, y nuestro cardenal, Monseñor Luis Gerardo Cabrera. Y conocemos muy bien que Monseñor Luis Gerardo Cabrera, que estuvo de arzobispo en nuestra arquidiócesis, tiene una línea bastante cercana a la gente, una sensibilidad profunda y un pensamiento humanista muy importante. Aquí en Cuenca, él promovía diálogos entre la cultura y la religión, porque él comentaba que para él la pastoral tiene que ver mucho con la cultura, y las personas que
están inmiscuidas en la cultura, le ayudan a comprender más del mundo. Yo creo que el 80% por ciento que ha sido elegido de el clero, pues, el latinoamericano importante, africano también, aunque el 50 y más, casi 55 está todavía en Europa. Sin embargo, la línea de los cardenales que ha sido elegido por el Papa Francisco es una línea de cardenales muy cercanos a la gente y muy cercanos también a los cambios que está viviendo el mundo. Yo espero que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales y el siguiente papa sea un papa que continúe la línea de nuestro Papa Francisco. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado. Gracias, Gustavo. Y pues un abrazo grande a todos con el dolor de la muerte, porque no podemos decir eso, con el dolor de la muerte, un abrazo de resurrección, de Pascua, de alegría, sobre todo en las palabras y en el testimonio del Papa Francisco. Gracias nuevamente. Han escuchado al doctor José Astudillo, él es diácono de la Iglesia Católica de Cuenca, profesor de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca.